Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili, pero este video va a tratar un poco más allá de la profe. Hoy te voy a contar 15 cosas sobre mí que quizás no sabías, porque detrás de esta pantalla también hay una persona con historias, con cosas quizás fuera de lo común. Así que vamos a ver qué piensas sobre las cosas que te voy a contar hoy. Y como siempre, al mismo tiempo, practicando tu español. Así que si estás listo, empecemos. Este es el número 1. Ya he mencionado en otros videos que mi nombre Mili es en realidad el diminutivo de Militza. Puedes verlo en el video de nombres más comunes del mundo hispano. Pero volviendo a mi nombre, Militza es un nombre poco común en Latinoamérica. En realidad es un nombre eslavo, que significa algo como milagro o paz. La verdad, a mí me gusta tener un nombre que no sea tan común. Siento que es un poco único, al menos en donde vivo. Así que me gusta. El dato número 2 es que soy profesora de español desde hace 6 años. En un inicio enseñaba de forma presencial en diferentes instituciones educativas para aprendientes de español, pero luego empecé a trabajar de forma remota y me gustó bastante. Me quedé ahí porque puedo conocer a estudiantes de diferentes partes del mundo y a la vez también puedo trabajar creando contenido educativo como este video. Dato número 3. Estudié la carrera de traducción. Yo elegí estudiar esta carrera porque me encantan los idiomas. Desde muy pequeña empecé a estudiar el inglés y el japonés. Y aunque ahora no trabajo como traductora oficial, lo que aprendí me sirve para aplicarlo también en mis clases. Y esto me lleva al punto número 4, que es que puedo hablar diferentes idiomas. Algunos también los estoy estudiando. Como es obvio, puedo hablar español, también hablo inglés, japonés, estoy estudiando italiano y chino. En algún momento de la vida estudié alemán. Entonces, son todos esos idiomas los que sé o practico. La verdad es que cada idioma tiene su propio encanto. No sé si tengo un preferido, me gustan todos por igual. Y también desde muy pequeña escuchaba la frase, los idiomas te abren la puerta al mundo. Ahora pasemos a un ámbito un poco más personal y quizás familiar. No sé si este dato les va a gustar a muchos, pero la verdad es que no como carnes rojas. Quiero decir que solo como pollo y pescado. En el pasado fui vegetariana. En realidad lo fui por varios años, pero con el tiempo empecé a incorporar nuevamente este tipo de carnes blancas en mi dieta, especialmente porque volví a Perú y aquí se come mucho ceviche, entonces decidí volver a comer pescado y pollo. Pero lo de las carnes rojas es algo que evito comer desde que soy muy niña por un gusto personal. No hay otra razón. El siguiente dato sí es familiar y es que tengo 3 hermanos. En total somos 4 y yo soy la única mujer. La verdad que crecer con 3 varones es una experiencia, pero una buena experiencia. Tengo la suerte de llevarme muy bien con todos mis hermanos y creo que eso también es parte de la personalidad que he formado hasta ahora. Pero en algún punto me hubiera gustado tener una hermana. El dato número 7 también es sobre comida y es que no me gusta el chocolate. Lo siento si he decepcionado a algunas personas amantes del chocolate. A mí me gustaría que me guste, pero no es mi favorito, lo que no significa que no lo come. Puedo comer el chocolate, pero si me dan a elegir chocolate y algo más,
no creo que elija el chocolate. Lo que sí amo y me encanta comer es fruta. Cualquier fruta. Todas son bienvenidas. Y el dato número 8 es que no sé nadar. Todavía. Así es, amigos. Como escuchan, nunca aprendí a nadar. Lo intenté un par de veces de niña. No se dio, pero nunca es tarde, ¿cierto? De todas formas, todo tiene una razón. Y en mi caso, de niña, tuve un pequeño accidente en el océano y eso me generó este miedo hasta adulta. Pero realmente es un objetivo que tengo en la vida, aprender a nadar y poder disfrutar de la playa o de las piscinas. Y quizás, quién sabe, en algún momento hasta bucear. ¿Qué te han parecido los datos sobre mí hasta ahora? Pero antes de continuar, quiero recomendarte visitar nuestro canal de YouTube de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre gramática del español, la cultura hispanohablante o quizás algunos datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos, pero quédate hasta el final de este. Ahora sí, continuemos. Entonces, en un principio mencioné que hace 6 años soy profesora de español, pero ese no es mi único trabajo. Te doy 3 segundos para adivinar qué otro trabajo podría tener. Otro trabajo que tengo es, aparte de ser profesora, también soy directora de arte para video y fotografía. En caso no sepas qué es un director de arte, ellos se encargan de diseñar la estética de un proyecto. Los colores, las formas, los objetos, todo lo que acompaña a un producto audiovisual, tengo que verlo yo. Y me encanta porque es un trabajo muy creativo. Y eso también me sirve al momento de crear contenido educativo para ustedes. Ya estamos por el dato número 10. Y este es que no fui solo una, sino 2 veces a Machu Picchu. Justo aquí tengo una foto de la última vez que fui. Vamos a ver si se puede ver. Me encanta Machu Picchu, tiene una energía muy fuerte estar en este lugar, pero a la vez también te da mucha paz. Por eso me encanta regresar y volvería las veces que sean necesarias. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos una frase que dice: no hay primera sin segunda. Ahora el dato número 11. Para los amantes de la astrología, soy de signo Virgo y mi cumpleaños es el 26 de agosto. La verdad, no conozco mucho sobre astrología y los signos, pero sé que soy Virgo y por lo que he escuchado, los Virgos suelen ser personas muy organizadas, detallistas, a veces un poco críticos con sí mismos y creo que entro en esa descripción. Obviamente no voy a justificar las cosas que hago en mi signo. Por ejemplo, soy organizada porque soy Virgo. No sé qué piensan ustedes. Dato número 12. Te voy a contar 2 de mis películas favoritas. Una está en otro idioma, es una película japonesa y se llama El viaje de Chihiro. Esta película es una obra maestra de un famoso estudio japonés, el estudio Ghibli, y la he visto incontables veces, desde niña hasta ahora. Y en idioma español, una de mis pelis favoritas es El secreto de sus ojos. Esta película es argentina y ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Es una película policial, de suspenso, de drama. Así que si te gusta este tipo de películas y quieres practicar tu español, te la recomiendo. El dato número 13 es que he vivido en países como Argentina y México por varios años. En Argentina tuve que aprender mucho sobre el español rioplatense
para poder enseñarlo a mis estudiantes, ya que ellos querían aprender este tipo de español. Entonces teníamos que utilizar el vos, el sos y también cambiar el sonido yo por yo. México también me encantó y de cierta forma sentía mucha similitud con Perú. Entonces me sentía un poco en casa. Y la comida, muy picante. El dato número 14 es que no me gustan las matemáticas. Y no creo que sea algo de sorprenderse. Por alguna razón estudié traducción de idiomas, porque no quería ver números otra vez en mi vida. Yo soy una persona más de las letras y de los idiomas. Y ahora el dato número 15. Este es un sueño, un proyecto que tengo para el futuro, y es que me gustaría en un momento abrir una especie de ONG, de organización, para ayudar a los niños de escasos recursos, de zonas más recónditas de Perú, y poder llevarles educación, alfabetización, como que aprendan a leer, a escribir y, ¿por qué no, también otros idiomas? Yo creo que el lenguaje abre muchas puertas y todos necesitamos tener acceso a esta información, así que está en proyecto. Así que ese es mi proyecto a futuro. Ahora sí, hablé mucho sobre mí y quiero saber sobre ti. Te pregunto, ¿crees que tenemos algo en común según las cosas que te he contado? ¿Cuál de todos estos datos míos te sorprendió más? Yo también quiero saber algunas cosas sobre ti, así que por favor cuéntamelo en los comentarios, que vamos a leerlos todos. Y no olvides, siempre con mucho respeto. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás ver artículos en español y encontrar clases online con nuestros profesores o quizás conmigo. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.